Vale, en este vídeo me gustaría repasar con vosotros cómo fue la época del barroco, o mejor, digamos, el siglo XVII, el final del siglo de oro y la decadencia de España. Entonces, en esta presentación nosotros vamos a repasar 5 obras diferentes del barroco del siglo de oro y todos que comparten unos ideales del Carpe Diem, Memento Mori y retratan diferentes momentos claves en la historia de España y, honestamente, Europa. Entonces, nosotros vamos a repasar qué pasaba en la época, vamos a examinar cómo la poesía evolucionaba durante el declive de España. Vamos a examinar igualmente 2 obras grandísimas en cuanto a reputación, también en largueza en términos de este curso. Don Quijote, claro, primera novela de fama en el mundo hispanohablante, además de la comedia del siglo de oro, como El burlador de Sevilla y El convidado de piedra, representa los ideales importantísimos en la época del Memento Mori y del honor. Pero bueno, empecemos con un repaso del contexto, que nos ayuda siempre a entender dónde estamos en la historia. Nosotros estamos en el inicio del siglo XVII o los años 1600, observando el declive del Imperio Español y es honestamente la culpa de España por su declive. La inflación ocasionada por toda la plata que venía de las Américas fue algo que azoteó la economía de España rápidamente y dio lugar a una crisis económica que nunca habían observado desarrollarse en tan poco tiempo. La familia real, los Habsburgos, estaban en declive igualmente. El rey Carlos II, el hechizado, muy incapaz y metáfora por la decadencia de la corona en España. También perdían ellos territorio, perdían, por ejemplo, Países Bajos, Holanda, y también en sus conflictos militares España no salía muy bien. Perdió la armada frente a los ingleses durante el reino de Felipe II y en Inglaterra la reina Isabel I. Y a final de cuentas el siglo termina con la guerra de sucesión española que eventualmente da lugar a la nueva familia real, los Borbones. Entonces, mientras el gobierno andaba más y más problemático para los españoles, la Iglesia Católica aprovechaba una oportunidad en la que pudiera influir o ganar más influencia sobre la gente. Ya padecía la Iglesia Católica corrupción, especialmente a lo largo de la Inquisición, que ya había estado en marcha desde 1400 y pico. Entonces, la Iglesia Católica solo podría mejorar su imagen y quería, honestamente, mejorar su imagen y crecer su influencia porque es la época de la Reforma. Martín Lutero, Juan Calvino, hasta cierto punto Enrique VIII en Inglaterra, los movimientos reformistas amenazaban el poderío de la Iglesia Católica en el continente. Entonces la Iglesia Católica en España se dedicó a influir más y más y más. Entonces invirtió en literatura, en obras de arte y en arquitectura que les hacía recordar del momento Mori a los españoles, que a final de cuentas todo se destina para el juicio de Dios. Y dado que la Iglesia Católica pudiera convencerle a la gente más y más y más de pensar en ese juicio final, claro, pudiera influir más en la vida cotidiana de la gente antes de la muerte de la gente y su eventual juicio frente a Dios. Entonces, el barroco, que viene de portugués por perla irregular, es una corriente literaria y artística que resalta digo horror, pero en el sentido latino de lo detallado y lo exagerado que es vivir y la tormenta que es la vida antes de la muerte. Entonces, los funcionarios de la Iglesia Católica querían que los pintores
pintada en el estilo barroco, que los escritores escribieran temas del barroco, porque cada vez más motivaba a la gente para pensar de la iglesia, la importancia de la iglesia como medio para su salvación. Entonces, miremos unas obras del curso. No todos tienen connotaciones religiosas directamente, pero hablemos un poco de vida y muerte cuando nosotros comentamos los dos sonetos famosos que estudiamos en el curso, Mientras por competir con tu cabello y Miré los muros de la patria mía. En la obra de Luis de Góngora, de 1582, un poco antes del siglo XVII, vemos una voz poética que usa diferentes hiperbatones, lenguaje florido, imágenes pintorescas para señalar la hermosura temporal de una mujer, que es el narratorio del poema. Entonces, al inicio del poema, del soneto, vemos una descripción de su hermosura y de su belleza con diferentes colores, un sentido del cromatismo aquí. Y en los últimos dos tercetos, en el soneto, nosotros observamos la lección didáctica del soneto, que es efectivamente siempre pensar de que la vida es corta y el tiempo es fugaz. Entonces, hablemos específicamente de los recursos literarios. Claro, memento mori, memento mori, memento mori. Aquí siempre pensando del significado de la vida frente a la amenaza de la muerte y el juicio de Dios. Claro, Carpe Diem está aquí mucho más en el sentido de que le motiva a la mujer para pensar del día de hoy y aprovechar del día de hoy, pero todo viene de la raíz de la importancia de memento mori. Góngora emplea el culteranismo en su voz poética y el culteranismo es el uso del lenguaje complicado, florido, con diferentes manipulaciones en el sintaxis, por ejemplo, hiperbatón y diferentes convenciones como sin de tones, ¿no? El jugar con la lengua, que la lengua o el lenguaje, mejor dicho, lenguaje debería ser tan hermoso como el temario del poema. Él usa la anáfora de mientras para resaltar la idea del memento mori. La idea clásica de tempus fugit está presente, que el tiempo es fugaz o que vuela. Eso resalta lo de carpe diem y de memento mori. Él usa de manera maestra el cromatismo en este soneto cortito. Usa el color de oro blanco, el rojo de sus labios, y eso resalta la hermosura de esta mujer sin repetir cada vez más que es bella, sino destaca las diferentes características cromáticas de la mujer. Y al final nosotros observamos que Góngora es maestro en emplear la gradación, que cada verso más y más y más y más y más nos guía hacia su tesis final, que al final de cuentas, que todo es humo en tierra, en nada, en el último verso. Góngora usa cada sílaba posible en el poema para resaltar estas ideas. Es muy similar al arte visual de la época. Había un concepto del horror vacui, o sea, el horror de espacio blanco, que si no usas todo el espacio en un cuadro, un lienzo, te da un sentido de incomodidad. Entonces, Góngora usa cada sílaba, cada manera donde pueda tener una rima interior, lo que sea, para resaltar la idea de la hermosura de la mujer en cuanto al carpe diem. Los temas del curso obviamente son más importante, tiempo y el espacio, el carpe diem, memento mori, no debería tener que repetirme, ya he dicho memento mori bastante. La dualidad de ser, claro que ella representa dos ideales, la mujer de hoy y la mujer del futuro. Y la mujer del futuro es inevitable, va a estar más fea, va a estar vieja en el futuro. Y lo de hoy es lo que más es fruto de lo que ella haga con su tiempo. También relaciones interpersonales. Fíjate, él
califica a cómo es ella como mujer según su belleza y cuánto ella aproveche o disfruta de su propia belleza mientras esté joven. Entonces eso señala también un diferente sentido de amor y desprecio, que claro, la voz poética tiene algún amor por esta mujer, pero todo calificado bajo la idea de su hermosura y que esa hermosura es temporal. Hablando de la temporalidad, hablemos del Salmo 17 de Quevedo. Mire los muros de la patria mía. Yo digo que habla también de temporalidad porque habla no de amor entre dos personas y la temporalidad de la hermosura en la vida. Aquí tenemos temporalidad política, económica, social. En este poema Quevedo señala la decadencia de España y es un lamento por parte de Quevedo en lo que le ha pasado a su patria, a su país. Desde el primer verso, miré los muros de la patria mía una vez fuertes, ya desmoronados. Y es lúgubre y su voz poética conceptista muy directamente nos retrata o nos da un retrato de la voz poética lamentando la tristeza que le toca cuando se da cuenta de cuánto su país ha decaído. Vemos aquí, por ejemplo, los tres últimos, bueno, tenemos nosotros, sí, tres de los últimos reyes Habsburgos en España, terminando con Carlos II, el hechizado, pero bueno. Aquí él está hablando de cuánto España ha decaído, usa enumeraciones y símbolos para dar otro visual, otra imagen en imagen en imagen para señalar cuánto España ha decaído. Su uso de metáforas y de verdad metonimias aquí representan diferentes aspectos de España del pasado que él recuerda. Los muros de la patria mía son un sinéctoque por las fortalezas y el poder del antiguo imperio español. Memento Mori, claro, está aquí súper presente, que después de siglos de gloria, para Quevedo lo que más le preocupa es que a la hora del juicio, ¿qué representará? ¿Qué significará frente a Dios? ¿No? Este es otro soneto italiano, claro, que muestra las conexiones entre los pueblos europeos en la época. A diferencia del culturalismo, los conceptistas como Quevedo prefieren usar lenguaje sencillo y accesible. Es menos florido, pero es más accesible para cualquier lector, no solo un lector académico, un lector que sea experto en la poesía o en las lenguas clásicas, sino es un poema para todos. Entonces, Quevedo alcanza a una audiencia muy ancha por su lenguaje accesible. En cuanto a los temas de clase, claro, Memento Mori, me gustaría señalar un subtema del tiempo y el espacio también que se puede observar en muchas obras del barroco, la trayectoria y la transformación, estar consciente de que algo era de una manera y ahora es de otra. Y la voz poética recuerda España de gloria, ahora se da cuenta al observar su entorno que España ya no es la España que recuerda. También la dualidad de ser, hay la introspección, o sea, nosotros siempre tenemos una fachada y claro, pues esta voz poética se puede suponer por tener espada y báculo, etcétera, que él ha tenido alguna reputación, quizás algo militar, entonces una fachada que siempre ha tenido, pero al entrar en su casa, su espacio seguro donde puede reflexionar y introver, ahora está dejándose pensar y lamentar y sentir el declive de España. Yo he notado aquí sociedades en contacto solo porque da lugar al fenómeno socioeconómico que experimentaban los españoles en la época, pero no creo que sea un tema central. Pero nada más quería recordaros que lo que dio lugar a un auge de España, el imperialismo y la colonización, también ha sido causa por su declive. Vale.
Número 3, Sor Juana Inés de la Cruz, Hombres necios que acusáis, el poema famosísimo del feminismo, o sea, las raíces del feminismo en el mundo hispanohablante. Sor Juana, sabemos, es una mujer mestiza, es una monja en México y en su poema de Redondillas resalta la hipocresía de los hombres. Y cada vez que los hombres quisieran criticar a las mujeres o menospreciar a las mujeres, están olvidando que en todas esas circunstancias las mujeres estarían en mejores circunstancias o pudieran mejorar sus circunstancias si los hombres, los mismos hombres, las permitieran de cambiar sus circunstancias. Entonces, en estas redondillas, que son versos octosílabos de rima asonante, ella se dirige a los mismos hombres que están en control del sistema, donde las mujeres están en circunstancias inescapables. Y el punto central en esto es la hipocresía de los hombres. Vemos, por ejemplo, su uso de retruécano aquí, famosísima obra en el sentido de retruécano, o sea, cómo se emplea retruécano. Vemos aquí el verso, la que peca por la paga o el que paga por pecar, ¿no? O sea, mostrando que hay los hombres que pagan por pecar, sea cualquier crimen como recurrir a prostitutas o que sea, pero también está comentando cuánto los hombres critican a las mujeres por ser pecadoras, pero también son los mismos hombres que pecan igualmente. Entonces, el retruécano, o sea, ese juego de sintaxis y repetición resalta muy bien la hipocresía. Y también en el temario del poema la paradoja de que los hombres quieren que las mujeres sean mejores en los ojos de ellos, pero sin darles los recursos o la oportunidad de mejorarse, ¿no? Lo que sea. Es otra conversación si los hombres deberían estar en la posición de mandar que hace que una mujer sea buena o mala, pero a final de cuentas es una paradoja. Los hombres querían que las mujeres fueran mejores, pero no les dan a ellas lo que necesitan para cumplir con esta imagen. Antítesis también es un recurso que resalta la paradoja de lo que los hombres esperan de las mujeres. Dan vuestras amantes penas, ¿no? O sea, con cada bueno conlleva algo malo cuando los hombres están en control. Y todas esas imágenes a lo largo del poema resaltan que los hombres son hipócritas. Abajo aquí nosotros tenemos un poco del marco cultural histórico. México, claro, era colonia en la época y Sor Juana misma es mestiza, pero recuerda que ella es una mujer culta y que en la corte española en la época había mucha educación, mucha formación que impartía o el aprendizaje clásico que europeo habría aprendido en Europa si estuviera en Europa. Entonces, Sor Juana es consciente de diferentes referencias o alegorías del pasado, por ejemplo, Thais y Lucrecia, dos figuras de mujeres opuestas, y eso resalta que en México ahora posesión de España por alrededor de un siglo. Bueno, la educación y la cultura española y europeas ha llegado a México e influye en las primeras etapas de una literatura moderna mexicana. Todavía es ciertamente española. La construcción de género es el tema, punto y fin. Rechaza el sistema patriarcal y que el machismo, que es perpetuo, o sea, sigue renaciendo con cada generación, imposibilitan a las mujeres para mejorar sus circunstancias. ¿Qué es mejorar? Eso es según la definición de los hombres necios a que se dirige Sor Juana, pero a final de cuentas este poema resalta la hipocresía del hombre en cuanto a sus expectativas para la mujer. Yo he destacado aquí bajo el tiempo, el espacio, memento mori,
siempre recuerda el significado de esta vida. Y en la última redondilla del poema hay la imagen del diablo y imágenes o metáforas para el juicio, que representa el juicio de Dios, que igualmente Dios estaría enfadado con esos hombres necios. Vale, tenemos nosotros 2 más obras. Claro, teníamos que tener la conversación sobre Quijote en un punto ha llegado. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es la novela célebre de Miguel de Cervantes que destaca la creación literaria única de la época que funde sátira con narrativa en la que el lector se enamora del antihéroe, el personaje central, el protagonista, Don Quijote de la Mancha, nacido Alonso Quijano. Entonces, sin repasar cada capítulo de la obra, deberíamos hablar de cómo la escritura misma y el lenguaje en la novela de Don Quijote resalta diferentes verdades de la época en la que se escribió. Quijote mismo es una parodia, o sea, en la época eran muy comunes los libros de caballería, fantasías escritas como mitos o leyendas de diferentes caballeros andantes históricos para inspirar a los hombres de España. Y Quijote es una representación de todos los aspectos de esos caballeros andantes míticos de los libros de caballería, pero con esos aspectos subidos un poco hasta verse como burla. Lo que hace la diferencia entre parodia y sátira, o bueno, en este caso, hacer que la obra sea ambos parodia y sátira, es que una parodia busca resaltar una verdad humorística o cómica de un asunto sin criticar o comentarlo. El hecho de que Quijote es tan aventuroso y tiene esa personalidad tan brava sin poder realmente justificarla, eso hace que sea una parodia. Pero lo que hace que sea una sátira es que a lo largo del libro es obvio que el autor Miguel Cervantes no cree que los libros de caballería y la mitología del caballero andante sea una fuerza buena o yo no sé, una imagen saludable para el pueblo. Así que es ambos parodia y sátira. También Cervantes no está escribiendo esta obra en aislamiento. La intertextualidad o referencias a otros libros de caballería, unos existentes, ¿no? Resalta que él quiere ubicar a Quijote entre una larga serie de libros de caballería, que es uno entre ellos, pero claro, porque él quiere que el lector empiece a cuestionar los méritos de los libros de caballería, hace cosas diferentes con su protagonista, que, por ejemplo, Amadís de Gaula. Él juega con los narradores, quizás para absolverse de la responsabilidad por la narrativa, o el flujo del cuento, lo que sea. Hay diferentes voces narrativas y en varios puntos el narrador es consciente de que está en una novela, que es la metaficción. A final de cuentas, no podemos confiar tampoco de los narradores, los diversos narradores en la novela, simplemente por el hecho de que varias veces el narrador habla despectivamente de Quijote, que él está usando a Quijote como un ejemplo, quiere que sus momentos más desafortunados en el libro sean didácticos o puedan impartir alguna lección para el lector. Así que el narrador no es fidedigno porque no vamos siempre convencidos de que al narrador le gusta Quijote. Diferentes recursos literarios y retóricos están presentes en el diálogo en la obra para resaltar los diferentes estilos
y autoconceptos de los personajes. Sancho Panza, el ventero, estos hablan como personas comunes de la época, pero cuando Quijote se abre la boca, sale lenguaje muy, muy refinado y hasta un poco forzado de vez en cuando para mostrar estas divisiones socioeconómicas y que él se identifica más como un caballero andante, como Alonso Quijano. Así que cuando yo note en el diálogo de Quijote, pues hiperbatón o alguna antítesis o algo, me hace recordar cuánto Quijote está intentando de presentar una imagen que no es completamente fidedigna. En Quijote se ubica entre el Renacimiento y el Barroco y tiene características de los dos. Del Renacimiento hay el humanismo, el individualismo, el sentido de que uno puede lograr lo que quiera y que carpe diem debería ser un aspecto esencial en la vida. Quijote, por ejemplo, se reinventa completamente como caballero andante a pesar de no nacer con un título y no haberse o haber sido nombrado caballero nunca antes. Entonces, este es un paralelo para todos esos hombres que leían los libros de caballería y salieron de sus hogares para reinventarse o explorar el nuevo mundo, lo que sea. Pero igualmente las connotaciones del barroco están presentes. España ya está en su declive. Entonces, cuando al final Quijote se arrepiente por todo lo que ha hecho en su vida y esta vida falsa que ha vivido, es un recordatorio de cuánto el juicio final debería influir en las decisiones de la gente mientras viva. Les cuesta mucho a sus parientes, su criado Sancho, incorporar la idea de que Quijote ya no se cree caballero andante al final, pero quizás es un poco como la voz poética en Miré los muros de la patria mía. Sería súper, súper, súper difícil aceptar que la idea en la que creías ya no existe o quizás nunca existiera. Entonces les cuesta a ellos mucho incorporar eso, que España ya está en declive, tanto como Quijote, sí. Y claro, vemos la hora de su muerte en la obra. En cuanto a los temas, yo no he resaltado en color ninguno de esos porque depende de dónde estás en la obra. Pero en cuanto a sociedades en contacto, nosotros vemos que Quijote tiene conducta diferente cuando cree que está hablando con noble o alguien de clase mayor que alguien de clase menor. Se puede observar eso en los capítulos 6 con la venta y 8 con los molinos y el vizcaíno. Entonces, Quijote representa, porque él está intentando siempre presentarse o verse como un caballero andante, un noble, su lenguaje y cómo se acerca a su audiencia cambia según quién es esa audiencia. La dualidad de ser típicamente es el tema central para muchos. Cuando nosotros reflexionamos sobre Quijote, la construcción de realidad, que toda es subjetiva, a final de cuentas, con el arrepentimiento de Quijote se puede ver que Cervantes cree que la realidad no debería ser subjetiva, pero durante o a lo largo de la novela, para Quijote, le es muy subjetiva la realidad. La imagen pública y la privada, las dos caras de Quijote, que es ambos Don Quijote y Alonso Quijano, y en unas partes de la novela él es más Alonso y en unas partes más Don Quijote. El ser y la creación literaria, que uno pueda inventar su propio autoconcepto, y claro, eso es lo que se puede observar durante 98% la obra, cuando Alonso Quijano ya no es Alonso, sino Don Quijote. La creación literaria es esencial aquí porque Cervantes no escribe esa novela en aislamiento, sino establece enlaces o vínculos a otras obras, los libros de caballería sobre todo, y entonces esa intertextualidad
y ser autoconsciente de ser parte de una trayectoria literaria más grande. Los libros de caballería influyen mucho en cómo Cervantes se acerca al lector. Quiere que el lector se sienta en hogar al leer Quijote porque supone que el lector también ha leído otros libros de caballería, pero también quiere aprovechar de este acercamiento para burlar de los libros de caballería y destacar cuánto los libros de caballería no merecen toda la atención y popularidad que han conseguido. A final de cuentas, el individuo y su entorno. Quijote es una figura en poder casi siempre. En unos momentos, claro, él pierde batallas. El ejemplo con una de las caravanas que eventualmente encontramos aquí, pobrecito Quijote en el suelo, con su armadura destruida en terribles condiciones, pobrecito, pero tan pronto como vuelva en sí, Quijote tiene una explicación por lo que ha pasado y que le tiene sentido para él. Entonces significa que siempre intelectualmente Quijote está en control de su entorno, a pesar de que varias cosas están fuera de su control físicamente. Él siempre tiene una explicación, él siempre puede justificar lo que ha pasado. La última obra que vamos a examinar, una de mis favoritas, es Burlador de Sevilla, el convidado de piedra, del noble Tirso de Molina. Es una obra de teatro, así que tenemos que acercarnos a ella de manera un poco diferente porque, claro, por su confección es una obra marcadamente diferente de un soneto, por ejemplo. Pero en esta obra vemos Don Juan Tenorio, que es un hombre sin escrúpulos, burla a hombres, goza de mujeres, siempre para robar de los demás el honor. Y entonces él puede elevarse, a pesar de que todos en el mundo están recordándole a Don Juan de pensar de Dios, de pensar del día de juicio, de la muerte, que arrepentir. Don Juan simplemente rehúsa reconocer la amenaza de muerte hasta que al final se muere y tiene que afrontarse con su castigo, que se puede suponer es el infierno. Claro, la obra tiene varios escenarios porque empezamos en Nápoles, vamos a Portugal, luego Sevilla, entonces tiene diferentes espacios que muestra que las lecciones de Quijote, acabo de hablar de Quijote, las lecciones de Don Juan pueden aplicarse o deberían aplicarse a lo largo del reino español. La obra empieza in medias res en el Palacio de Nápoles, que muestra, una fiesta, están bailando y eso representa que varias cosas pasan día en día en el reino español, que este es solo un cuento dentro del gran imperio donde hay diversas voces y diferentes gentes con vidas diversas. El dramaturgo Tirso de Molina confecciona una obra de teatro entera en redondías, que son los octosílabos, pero de vez en cuando juega con la métrica, o sea, emplea polimetría, emplea monólogos y diálogos, monólogos como Tisbea, lamentando su terrible suerte, y los diálogos, donde, por ejemplo, Don Juan y el Marqués de la Mota se hablan como muy buenos amigos, pero eso resalta más tarde cuánto hipócrita es Don Juan, cuando Don Juan goza de la mujer de Mota, Ana. También Tirso incluye apartes diferentes, donde personajes pueden salir de la escena y decir o proclamar algo que está pensando, que muestra quizás dualidades. Me gusta, por ejemplo, Catalinón, que observa cuánto en la boda de Patricio y Aminta ellos acogen a Don Juan. Y Catalinón en su aparte dice, pues cuánto o cuán poco conoces al gran burlador de Sevilla para presagiar lo obvio que va a pasar, que Don Juan va a intentar gozar de Aminta. Otros recursos literarios que podemos ver en la obra La Falla Trágica, que es algo muy importante en el teatro, que la falla trágica de Don Juan es que ciertamente no va a aceptar la amenaza de Dios o de la muerte, y eso al final le trae Dios y la muerte.
La obra incluye diferentes voces, diferentes culturas dentro del reino español. Tisbea, por ejemplo, es portuguesa y de un pueblo pescador, mientras hay Isabela, que es novia o futura esposa de un duque. Entonces hay diferentes niveles socioeconómicos y diferentes voces en la obra misma, en el texto de la obra misma. Hay diferentes canciones y música. Se puede encontrar cada vez que se escucha música en la obra, el estribillo de la canción es alguna lección que Don Juan debería saber. Y a final de cuentas, la ironía, la hipocresía en las acciones de Don Juan destaca últimamente porque su muerte y su envío al infierno son justificados. Recuerda en la época, casi hemos terminado, en la época honor, la fachada, la apariencia, cumplir con las normas sociales, todo era esencial para cada persona a pesar de clase social. Cada clase social tenía sus propias normas de etiqueta, de conducta, del lenguaje, todo es diferente y dado que Don Juan tiene contacto con todos, desde el rey hasta los pobres, y cada vez se puede observar que cada uno tiene su propio sentido de lo que es honor, a pesar de que a todos les importa el honor. Que cada clase social vive dentro de su propia cajita. También algo sencillo en cuanto a la historia, la geografía, dado que esto tiene lugar en varios lugares en la península ibérica, además de la península italiana, que el imperio español era bien grande en la época. Para terminar, repasamos los temas. Tampoco aquí he destacado un tema en particular porque la obra es muy abarcadora. En cuanto a las divisiones socioeconómicas, podemos ver en el ejemplo de cada una de las 4 mujeres burladas que cada clase social tiene sus propias expectativas para las mujeres. Isabela encarcelada por, según la apariencia, ser infiel, pero Tisbea, víctima de misma cosa. Ella lamenta que simplemente ningún hombre la va a querer en el futuro, un poco diferente de ser encarcelada. Entonces, cada clase social tiene sus propias expectativas y prácticas para tratar a sus propias personas dentro de la clase social. La religión, claro, es súper central en la obra. Si solo Don Juan entendiera que Dios lo juzgara eventualmente por sus pecados y que debería arrepentir, nada de eso pasaría. Pero Don Juan es una figura didáctica. El Tirso de Molina usa a Don Juan para enseñar a la población, al lector, a la audiencia. En construcción de género, claro, la sexualidad es un arma aquí. Y Don Juan lo emplea letalmente para las mujeres. Tisbea, por ejemplo, nunca va a poder tener la vida de que soñaba antes. Así que la sexualidad es algo presente, a pesar de que quizás nosotros pensaríamos que pues son nobles y hay un sentido de ser más refinados. De verdad, la gente en la época estaba muy consciente de la sexualidad y el sentido de pureza y virginidad, así que era parte del habla común y, claro, algo muy presente entre las mujeres y sus propios autoconceptos. Las relaciones interpersonales, ¿qué es amor? Realmente la mayoría de esos matrimonios son asuntos de poder o balance de poder. Pero bueno, a final de cuentas, cada decisión es negocio. Y para terminar, el tiempo y el espacio es memento mori. Un día, la muerte viene para Don Juan. La audiencia lo sabe. Los demás personajes lo saben. Don Juan es el único que no quiere aceptarlo. Así que cuando por fin la muerte viene, podemos ver que Don Juan siempre va a ser una figura trágica que puede enseñarle a la audiencia de pensar de cómo van a ganar la eternidad que quiera.